Jesús había llegado a Jerusalén con sus discípulos, y los judíos, los líderes judíos, fariseos y ancianos, se reúnen alrededor de él. Notan que sus discípulos no se lavan las manos para comer. Entonces, en Marcos 7, versículo 5, cuestionan a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer, siguiendo la tradición de los ancianos? El texto de Marcos menciona que la tradición consistía en seguir reglas de los líderes, de las personas adultas judías, tratando de agradar a Dios, y entre ellas estaba justamente lavarse las manos antes de o luego de ir al mercado, antes de comer, y cosas similares, pero que no estaban basadas en la palabra de Dios. Entonces Jesús comienza a enseñarles y a mostrar la importancia de tener el corazón limpio, más que las manos. Este texto no se trata acerca de si los alimentos son inmundos o ya no son inmundos, porque el contexto es judío, y el judío tenía entendido que, según las reglas del Antiguo Testamento, Levítico 11, y en Deuteronomio también se habla acerca de esto, habían alimentos que Dios había prescrito que podían comer y otros no, para mostrar la obediencia a Dios. Entonces Jesús, en Marcos, el capítulo 7, el versículo 6, contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. ¿Y qué decía Isaías 29, versículo 13? Decía lo siguiente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Entonces Jesús trata de mostrarles a estos líderes religiosos que antes de pensar en pureza o santidad exterior, debían mirar la razón por la que ellos adoraban a Dios, su verdadera intención por la que iban al templo, adoraban y lideraban. Entonces habían, al parecer, razones equivocadas, y Dios no aceptaba el liderazgo de estas personas. Y algo más: Jesús no está invalidando ningún mandamiento, porque en el versículo 9 él dice: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Entonces Jesús no está en contra de las leyes de los alimentos limpios, impuros, sino está a favor de que se cumplan estas leyes, pero dejando a un lado las tradiciones humanas no fundamentadas en la Biblia. Y a lo largo de los siglos y la historia humana se han inventado muchas tradiciones, muchas que hasta reglas o mandatos, pero humanos, que no están basados en la Biblia. Contra eso está Jesús. Y el mandamiento de honrar a padre y madre aparece en el versículo 10. ¿Qué habían hecho los judíos? Los líderes religiosos habían practicado el corbán para sus padres. ¿Qué era el corbán? Era una ofrenda dedicada a Dios que ellos guardaban y pretendían darla en algún momento al templo y a Dios para la causa, digamos, ¿no? Para apoyar el templo y la obra espiritual. Entonces, cuando los padres envejecían, estos judíos tenían la excusa de no cuidar de sus padres, diciendo: bueno, te doy lo que tengo, mi ofrenda, mi corbán. Y todo lo que le entregaban al padre, ya anciano sin poder trabajar, era esa ofrenda dedicada a Dios, y se la daban a sus padres, padre o madre, y ya no se encargaban más de ellos. Entonces Jesús les está mostrando de que, si bien son muy meticulosos estos líderes en lavarse las manos para comer, habían olvidado algo mucho más importante. Este mandamiento, que es un mandamiento con promesa: honrar, es decir, hacer quedar bien y cuidar de los padres. Dios prometiendo en el mandamiento de que los días de esas personas, de esos hijos, se alargarán y vivirán felices. Es de esta manera también como Jesús demuestra que Él está en la tierra, en su ministerio, para cumplir la palabra de Dios y no para incumplirla y no para abolirla. Con esta enseñanza y otras más es que Jesús cayó la boca de estos fariseos, de estos líderes que habían ido a criticar. Y en el versículo 13 dice: por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Lo importante entonces es recordar, mirar a lo que dice la Escritura y el plan de Dios de que el ser humano ame al prójimo como a sí mismo y ame a Dios con todo su corazón.